Era muy hermoso, parecía la luna, era todo natural. Hasta que llegamos, creo, lo primero que vi fue cerca de un puente, vi un Kentucky Fried Chicken y yo me puse casi a llorar, algo conocido. Y desde entonces yo ya se ve como que iluminado el corazón de nuevo y yo dije, ah, entonces sí existe algo aquí. Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Reykjavik, Islandia. Habitantes, 123,000. Migrantes, 9,840. Mexicanos, aproximadamente 50. Dato actualizado al 2014. Precio de la docena de huevos, 494 coronas islandesas, equivalentes a 79 pesos mexicanos. Lo que no te imaginabas de Reykjavik. Los perros estuvieron prohibidos de 1924 a 1984. Esto debido a que los consideraban animales del campo y simplemente una ciudad no era lugar para un perro. Y no fue sino hasta el 2006 cuando levantaron por completo esta ley. Qué gusto estar de vuelta con una historia que nos lleva muy muy lejos y la verdad un país al que ya le traíamos bastantes ganas. Esta vez nos conectamos con Islandia. Sí, Vanessa vive allá desde hace más de 20 años. Conoció a Stefan cuando era muy joven, tan solo tenía 15 años cuando lo conoció. Ella nunca lo pensó, pero terminó en Islandia y no solamente viviendo allá, sino que también se dedicó a estudiar el idioma español. Sí, es una buenaza en nuestra lengua. Hay que considerar que Islandia es un país sumamente avanzado, pero con muy pocos habitantes. Y esto, hablando de estos choques culturales de los que hemos compartido aquí en We the Mexicans, en este país en particular, vaya que lo sufrió. Así que en este episodio te invitamos a conocer mucho del idioma español y también del islandés. Esta es la historia de Vanessa. Cuéntanos un poquito primero tu background de cuestiones de estudios. Muy bien, bueno, como vine muy joven a Islandia, de casi 19 años, continué los estudios, sobre todo me enfoqué muchísimo en el islandés. Solamente hablaba lo básico del inglés también, entonces opté por aprender los dos idiomas al mismo tiempo, pero me enfoqué muchísimo más en el islandés porque naturalmente sabía que iba sí o sí a vivir aquí tal vez por el futuro. Entonces tenía yo que enfocarme en un idioma primero, ya que obviamente el inglés es menos complicado que el idioma islandés. Al final sí se me complicó un poco entrar a la Universidad de Islandia porque no tenía conmigo una carrera terminada que necesitan aquí en Islandia, por ejemplo, como requisito para entrar a la universidad, 4 años de preparatoria o de bachillerato. Y pues yo había terminado solamente 3 años en México, que para nosotros son los créditos que nos dan, es muchísimo, pero para Islandia es muy importante que tengas 4 años, no importando cuántos créditos, sino 4 años. Entonces es un poco complicado el asunto. Por ende, tuve que terminar 1 año más de preparatoria aquí en Islandia para que pudiera yo tener la oportunidad de entrar a la Universidad de Islandia. Y eso me costó casi 6, 7 años. Wow. Para que yo pudiera atender la universidad. Entonces, finalmente sí, lo logré y no quise desaprovechar la oportunidad y ya terminé lo que era filología del español y también filología del islandés. O sea, ¿estudiaste filología del español allá en Islandia? Sí, pero ¿Cómo es eso? al mismo, sí, es increíble, es Sí, increíble. En realidad es porque obviamente existen departamentos también de inglés, de alemán y inclusive chino y otros idiomas que también, es que los islandeses, para ser honestas, son muy buenos en aprender idiomas, o sea, los aprenden como esponja. Y yo creo que es uno de los detalles porque hay muchas posibilidades de aprender varios idiomas en la Universidad de Islandia. Y por ende también puedes irte como de intercambio de estudios. Hay como más, hasta ahorita lo vino a entender después de regresar de mi intercambio de estudios, porque también tomé la maestría en español como lengua extranjera.
Y al final me di cuenta que los islandeses tienen mucha posibilidad de ir de intercambios de estudios con todo pagado, con tal pues prácticamente de educarte más, si eso es lo que tú deseas, hay mucha posibilidad. A lo contrario de los extranjeros que vienen aquí, sí, es muy poca la posibilidad en el aspecto de que hay un poco espacio para ellos. Hay más espacio para los que son nativos de aquí salir que los que vienen aquí porque es un país tan pequeño, pero no quiere decir que no sea imposible, o sea, es posible, solo que es contado, es muy limitado. Y esta preparación que tienes, Vanessa, en cuanto lo que hiciste la maestría, ¿no? Del inglés, del español, perdón, como lengua extranjera. Ahí, ¿cuál era el objetivo? Como poder, digamos, hacer como esta mezcla de tú aprender un idioma extranjero como el islandés y ayudarles a ellos a aprender y entender el español. Sí, definitivamente era mi objetivo, era enfocarme muchísimo más en el idioma islandés. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en México tenía enfocado en mi mente tener como una carrera, por ejemplo, de mercadotecnia, que en nuestros países, por lo general, pues funciona muchísimo en la mercadotecnia. Es muy usada la mercadotecnia en publicidad y en muchas cosas, pero en Islandia no. En Islandia no, la mercadotecnia casi te podría decir que casi no existe. La publicidad en la televisión es muy limitada. No puedes ver, por ejemplo, publicidad de dulces, publicidad de tabaco, publicidad de cerveza, publicidad de juguetes. Lo único que pasa es, publicidad tal vez de noticias, algo importante. Y por ende, pues pensaba, no voy a conseguir un trabajo tan fácilmente de publicidad o de mercadotecnia, ¿no? Y de pronto tuve la oportunidad de trabajar con refugiados de Colombia, con varias familias, y me di cuenta que habían tantos chicos que por haber vivido en Ecuador bajo tandas blancas, creo que le llaman, ahora no habían atendido mucho sus escuelas, no sabían lo básico de nuestro idioma materno y eso me enfocó demasiado en el aprendizaje. Entonces, por eso yo creo que me nació un poco el interés de aprender más mi propio idioma materno para que yo pudiera traducir o explicar de alguna otra forma, no nada más en este aspecto enseñar una lengua, sino también culturalmente, que ellos no se sintieran tan mal de estar aquí. Para cualquier adulto es difícil ir a vivir a otro país. No me puedo imaginar a ellos que sería un shock tan grande, que lo ves, que lo vives, cuando lloran, cuando no están felices de estar en otro país que no era el suyo. Claro. Entonces eso fue lo que a mí me motivó mucho a aprender más mi idioma materno para que tuviera una fase, o más bien una base importante que yo les pudiera enseñar más en la traducción, porque son muchos factores los que están atrás. Puedes ver con facilidad cuando un chico de 15 años que ha dejado mucho la escuela por muchos años no sabe qué es una esquina o qué es un medio o para qué se usa una tecla de computadora. Entonces son muchas cosas que hoy en día, en pleno 2021, pues sí es interesante de aprender. ¿Cómo es que el lenguaje te hace poder vivir en tu entorno, no? O sea, no solamente es expresarte, pero también poder convivir con una computadora, por ejemplo, ¿no? Y mencionaste lo de la tecla, pero también otras cosas mucho más relevantes para el día a día. Sí, aquí en Islandia, como es un país tan pequeño, el sistema es demasiado avanzado. Y yo creo que eso es por los únicos motivos. Aquí todo el mundo se comunica por correo electrónico. Es la forma más fácil, rápida y segura de comunicarte. También el idioma es lo que provoca esto. Nosotros en el español, por ejemplo, tenemos una fase de explicación muy interesante. Cuando yo estaba, por ejemplo, aprendiendo a escribir correos electrónicos a mis jefes para, no sé, pedir permiso, que si tenía que ir al médico. Los mexicanos estamos muy acostumbrados a extender nuestras cartas. Habría posibilidad, usar mucho el condicional para demostrar respeto. No usamos mucho el imperativo para decir, me voy al médico y ya hay punto. O sea, no. Uh-huh. Habría posibilidad de ir al médico el siguiente día, es que me pasa esto y esto. Entonces hacemos una carta formal muy grande, muy larga,
cosa que los islandeses no tienen. Es algo que no había yo aprendido y me daba risa porque al principio me molestaba mucho. Le pedí a mi esposo, ¿me puedes observar la gramática? A lo mejor algo está mal escrito, me hago comprender bien o algo. Y me dijo una vez, no tienes que escribir una carta tan larga, parece de amor. Y yo así, no, es una carta de amor. Me dijo, no, aquí en Islandia es directo. Necesito esto, habría posibilidad que pueda ir mañana y él te va a decir si sí o si no. Se olvida uno de las complicaciones en el aspecto de lo cordial y de lo que pudiera ser el condicional, en este caso, del español. Y es muy breve. Y yo creo que es por eso que se ocupan mucho los correos electrónicos, que no se da tanta vuelta en la comunicación, sino que van directo al mensaje, que es lo que necesitas. ¿Y cómo se refleja esta, digamos, claridad o simplicidad con la que se comunican vía correo electrónico? ¿Cómo se refleja con la manera de ser de los islandeses? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo se diferencia de nosotros, por ejemplo? Sí, yo creo que nosotros en ese aspecto a veces en cuestiones de respuestas o estamos muy acostumbrados a veces en el doble sentido. El mexicano siempre tiene el doble sentido, ¿no? De que, ¿qué querrá decir con esto? ¿Por qué me dice esto? Cosas así. A mí me pasaba inclusive porque habían palabras que a veces no entendía o estaba aprendiendo y me sonaba a mí en el idioma muy incordial porque estoy acostumbrada o estaba acostumbrada más bien a escuchar comunicándome. Y entonces sí es diferente también cuando te comunicas escribiendo más, te da hasta miedo, inclusive a mí me daba miedo escribir que no fuera comunicándome. Y un día me tocó que un director, un jefe mío me dijo algo muy breve, no me respondió más, nada más me fue muy breve y me dijo que estaba bien, pero yo tampoco conocía la palabra, para mí era nueva. Naturalmente me molesté porque dije, no, esto lo está tomando en serio. Nosotros tomamos muy en serio nuestras respuestas al que alguien nos da o inclusive un jefe que lo primero que piensa es que está molesto conmigo, seguro por eso no me respondió más. Pero no, para ellos es muy corto el asunto y la comunicación. Entonces, para él la palabra que me puso era como estupendo. Y yo, sin embargo, lo tomé muy a pecho y pensaba que era muy, pues, nada inspirado, no sé. Ajá, sí. No sé, era muy... Para mí hasta la fecha me parece un poco impersonal. Seco. Sí, seco, es como un poco seco, pero bueno, uno se va acostumbrando a eso. Claro. Oye, acabas de mencionar a tu esposo, entonces tú llegaste a Islandia tan joven porque ya lo habías conocido o llegaste porque se te ocurrió en la adolescencia de, quiero ir a Islandia. ¿Cómo fue eso? No, sí, él estuvo de intercambio de estudios en México. La verdad no recuerdo qué escuela estaba, creo que le llamaban la Clipping, algo así, no recuerdo realmente. Creo que era una preparatoria en ese entonces. No sé si siga la escuela en la ciudad de Kipling. Exacto, sí. Y bueno, como yo no sabía, naturalmente yo en Veracruz, pues no sabía yo nada, pero nos conectamos precisamente por una tía mía y su amiga de ella, que son como muy, muy amigas, muy como familia. Y en ese entonces, pues también en su temporada estaba lo que es el Carnaval de Veracruz. Mi tía siempre iba mucho hasta las Chuapas, Veracruz, cerca de Tabasco, colindando con Tabasco, para visitarnos en esas fechas y que todos regresáramos a Veracruz. Entonces ella lo invitó antes de que él regresara a Islandia y ahí fue donde nos conocimos. ¿Qué edad tenías, Vanessa? Yo tenía 15 años. El 17, sí. No, bueno, es el amor adolescente intenso, ese amor. Éramos unos niños. Amor de verano. Sí, era increíble porque yo recuerdo mucho, siempre me da mucha risa que Ajá. En ese entonces estaba muy de moda la película de Titanic y nos decían, ahí está Salma Hayek y Leonardo DiCaprio y nos daba tanta risa, pero ha sido, creo que nuestro encuentro ha sido algo fuera de lo que no pensaba nunca. O sea, siempre no sé por qué en esta ocasión a mí me daba la impresión de que eran de esos güeros que venían de Estados Unidos a burlarse de las mexicanas
Y le decía yo siempre que no, y que no insistiera y que no me quería enamorar y me quería destrozar mi corazón porque era una chica muy, muy joven. Y al final me daba tanta risa porque él quería tanto aprender el idioma y quería estar, no le importaba el calor, prefería estar con nosotros, con mi familia, que regresar a la Ciudad de México y continuar sus estudios ahí. Y no lo pude creer hasta que él dijo, yo me quedo aquí, me quedo aquí contigo. Y yo no lo podía creer. Entonces fue ahí en donde me di cuenta de que hablaba en serio. Entonces, muy, muy extraño porque yo no tenía idea que Islandia existiera en realidad. Y pensé inclusive por un momento que él me estaba como engañando, diciendo que era de otro país y no de Estados Unidos, como yo lo figuraba. Y me encantó que él, al regresar a Islandia, porque todavía estaba también él en preparatoria, me dijo, quiero estar en contacto contigo y lo quiero hacer por medio de cartas. Entonces tenemos como más de 200 cartas ahí guardadas. Claro, siempre hablábamos por teléfono y recuerdo todavía el internet cuando sonaba ti. Sí. Pero sí que es increíble que nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo nos comunicamos mucho por cartas y no por correo electrónico, por Hotmail, como recientemente había empezado y todo esto. Es muy bonito, es muy bonito. O sea, tu relación con el lenguaje y con las palabras ha sido, vaya, hasta por cuestión social, lo has traído desde muy, muy joven, ¿no? Ya ahora a un nivel académico, pero siempre estás relacionado con el lenguaje. Sí. Yo creo que si hubiera estudiado en México la filología del español, creo que hubiera sido totalmente diferente, porque obviamente no es el mismo sistema. Y creo que aquí te lo enseñan de una forma en cuanto a las variables del español que tenemos en todo el mundo, obviamente. Si te enseñan morfología, lo básico y todo, que yo creo que pudieras también aprenderlo también en México, pero en cuanto a morfología extensa, yo nunca había llevado morfología en México. Entonces sí es un poco diferente, muy, muy diferente. Y ¿qué es eso de morfología? La morfología es cómo descompones, o sea, en palabras las oraciones y como las formas también. Entonces tienes un completo más énfasis de cómo se hace la oración, por qué se compone de esa forma, por qué se descompone, o inclusive a veces creo que sin darme cuenta, nunca me había dado cuenta que nuestro idioma materno es muy difícil, es muy pesado. Y sobre todo las complicaciones que se da un profesor de español al observar un pequeño detalle, por qué dices ando por ahí en vez de decir andaba por ahí o cosas así. Entonces son muchos detalles que tienes que ver en cuestiones de la lengua y a veces sigo aprendiendo muchísimo de nuestro idioma materno. Es muy complicado, muy complicado. Ahora dices que el islandés es muy práctico para comunicarse, ¿no? Lo que nos mencionabas hace un momento. ¿También es así el idioma? ¿Cómo? O sea, ¿o no? No. Es un idioma muy difícil. Creo que entre el español y el islandés, yo creo que se están dando mucho en tope. En mi opinión, obviamente no soy una experta tampoco, pero en mi opinión creo que sí, porque enseño también el islandés como segundo idioma para los extranjeros y cada día que lo enseño me doy cuenta que aprendes algo nuevo, no es siempre lo mismo y te lleva cada vez más y más y más a interesarte por qué dices así y por qué no dices lo otro. Es un idioma tan complicado, tiene 4 declinaciones, el dativo, el acusativo, que ya para nosotros ya no está enfocado así, ya lo ocupas como más objeto directo, objeto indirecto, de quién hablas, de quién no hablas, a quién se refiere, pero es que la lengua cambia. Entonces, yo creo que es uno de los detalles por lo que nosotros ya no ocupamos esos contextos como antes. Entonces, son 4 declinaciones y en las 4 declinaciones las únicas que cambian son los sustantivos, los números también cambian en 4 declinaciones y en cuestiones de los verbos no tienen una forma práctica como la tenemos nosotros en el español. En el islandés creo que tienes que aprender más el género de los verbos y también ciertas terminaciones que se expresan más como
como verbos fuertes y verbos débiles. Es un idioma muy exótico para mi forma de pensar. Creo que cada día me gusta más y cuando una persona islandesa me dice, escribes muy bien islandés, yo creo que algo estoy haciendo bien. me motiva un poco más. Claro. Oye, regresando a la historia de amor, ¿cuánto tiempo ocurrió de cartas por correo? ¿En qué momento dijiste, me voy a aventar el reto de lanzarme a Islandia a ver qué ocurre? ¿Y qué fue lo que detonó eso? Pues fue muy chistoso porque por 2 años estuvimos en contacto por medio de cartas. Ya tenía yo 18 años cuando nos volvimos a ver en el año 2000. ¿Se vieron en México o en Islandia? En México. Él regresó a México. Él prometió que iba a regresar a México en el 2000 después de haber terminado ya por fin su preparatoria. Y sí lo hizo. Y lo que detonó mucho fue que simplemente, pues como ya habíamos cambiado también, ya no éramos los niños de antes. Desafortunadamente a veces, en mi persona yo no sabía si él lo estaba tomando demasiado en serio, ¿no? Yo inclusive le dije, mejor quédate en México, porque sí, él insistía en que yo fuera a Islandia, no directamente a vivir, no me lo decía así, pero me decía que viniera de visita. Entonces yo la verdad sí temblaba mucho, uno no está acostumbrado ni a viajar tan lejos, mucho menos solo. Entonces me empecé a dar cuenta que ellos eran personas que con corta edad pudieran tomar decisiones tan fáciles, cosas que no tomamos nosotros en México. Bueno, las familias, en mi caso, en el área donde yo vivo, de Veracruz, mi madre nunca me hubiera dado permiso, o mi padre tampoco, de irme sola a viajar, nada más porque sí. Hoy en día muchos padres dicen, no te vas sin mí. Uh-huh. Yo lo hablaba con mi mamá de vez en cuando. Ella se daba cuenta que yo no estaba tan lista o preparada para irme. De pronto, él solo estuvo en las vacaciones, creo que de 1 mes a 2 meses, y regresó de nuevo a casa. Y fue cuando por teléfono estábamos conversando y recuerdo mi mamá estaba sentada, estaba creo que cosiendo algo, no me acuerdo. Y ella escuchó que él decía en el teléfono, tienes que venir a Islandia de visita. Y tanto era en su insistencia que yo agarré así mis manos y en mi cara pensando así como, sí. Y yo decía, sí, claro. Entonces mi mamá interrumpe un poco la conversación y dice, mi mamá, ¿qué te está diciendo Estefan? ¿Que vayas de visita? Y luego, sí, que vaya de visita. Dile que sí. Entonces yo le decía a mi mamá, sí, pero por decir sí, mamá, creo que él lo comprendió de que sí voy a ir. Nada de doble sentido. Nada de doble sentido. Y yo creo que en menos de casi 10 días obtuve un paquete por DHL donde venían los boletos de avión y yo me quedé muy... Si no me desmayé, yo creo que era que no lo comprendía, porque yo decía, yo no le dije que iba a ir a Islandia, pero ya no tenía de otra opción. Así que con mucho miedo me vine, no estaba preparada para venir, tenía mucho miedo y lloré mucho en el camino también, pero siempre recuerdo una chica muy linda mexicana que me ayudó en Londres, porque nunca había viajado, estaba muerta de miedo, hablaba lo básico del inglés, cómo te llamas, de dónde eres y cosas así, pero horrible, era para mí fue muy fuerte y muy duro tener que salir de casa, la verdad, sí. ¿Y llegaste a Islandia? ¿Cuál fue tu impresión? La verdad, mira, era muy hermoso, parecía la luna, no había nada, solamente podías ver el musgo, me acuerdo, el musgo estaba lleno de nieve en ese entonces, era marzo, me acuerdo, estaba lleno de nieve y veía mucha neblina, me acuerdo, no veía yo ningún edificio, era todo natural. O sea, hasta que llegamos, creo, eso fue muy chistoso porque salimos del aeropuerto y él manejó directamente a su casa, que era casi como a 1 hora y media a 2, desde Keflavik, en donde está el aeropuerto, hasta su casa Selfoss, que era un pueblito cerca de Reykjavik. Y recuerdo que cuando llegamos a Selfoss, lo primero que vi fue cerca de un puente, vi un Kentucky Fried Chicken. Y yo me puse casi a llorar. Kentucky Fried Chicken. Algo conocido.
algo conocido que hay en nuestro país y él dijo, sí, hay un Kentucky Fried Chicken. Y desde entonces yo ya se ve como que iluminado el corazón de nuevo y yo dije, entonces sí existe algo aquí. Pero sí, quedas creo mucho en shock cuando vienes y saliendo hasta la fecha sales de Keflavik y ves solamente puro terreno de musgo, de lava y todo esto. Entonces es muy hermoso, pero como era muy joven, para mí era como donde hay edificios, no hay nada, en donde estoy. Sí, no, claro. Y viniendo de Veracruz, me imagino, o sea, la jungla. Sí, o sea, otra cosa, ¿no? O sea, otro planeta, como dices, parecía la luna. Sí, es cierto, sí, era muy interesante. Entonces, ¿te quedaste cuánto tiempo? ¿Regresaste? Sí, solamente estuve por, creo que un mes. Y ese era el punto de que yo creo que él quería que yo conociera un poco más Islandia para ver si me gustaba o no y así decidir quién iba a México o quién venía aquí. O sea, ya para ese momento ya estaba decidido que querían estar juntos. Sí, definitivamente sí. Entonces, pues la cuestión era esa, simplemente que si yo podía estar aquí o no y si me gustaba o no. Pero es que cuando eres joven todo es bonito, todo es muy bonito y piensas que, no sé, conocer otro lugar, pero al mismo tiempo, no te voy a mentir, que yo estaba muy ilusionada de regresar a casa, porque no veía yo, me hacía mucha falta pues mi familia, mis amigos, yo sabía que eso no iba a ser fácil y lo noté muy fácilmente, lo noté bastante. Que era muy pesado, la cultura también, la comida. No sé, la comida es delicioso para mí, me encanta, pero yo creo que nadie está preparado para tomar una decisión tan drástica y venir. ¿Cómo es la comida islandesa? No, yo no tengo la más remota idea. Es delicioso. Comen realmente de todo, pollo, pescado, sí, de todo lo que nosotros comemos, cerdo, de res, pero comen mucho más el pescado. También el pescado es mucho más económico aquí en Islandia que en nuestros países. No sé por qué, a pesar de que tenemos tanto océano, pero yo creo que lo promueven demasiado, aparte de que es económico, es porque es muy saludable. Entonces tienen diferentes tipos de pescados que se pueden aprovechar mucho con su sabor, la verdad, y los hacen mucho al horno, no como en México frito, pero lo hacen como a la mantequilla para que le dé un poco de sabor. Comen muy delicioso, la verdad. Sobre todo se enfocan mucho en comer muchas ensaladas con las comidas y se hagan la variedad bastante de... O sea que hablamos que de salud, el índice de salud allá está bastante bien. Sí, está muy bien. El único problema de hoy en día, ya en los últimos 10, 15 años, podría decirse que es la ingesta de dulces, sobre todo porque a los islandeses les gustan mucho los chocolates, eso no es broma, yo creo que es ya europeo, pero yo creo que muchos de ellos se nivelan bastante porque hacen mucho ejercicio, sus desayunos son muy ligeros también, pero están comiendo constantemente. Yo creo que por eso también se cuidan bastante. Si hacen mucho ejercicio, corren, suben la montaña, la bajan, están acostumbrados a comer mucha fibra también durante la mañana. Yo recuerdo que vine aquí y estando con Estefan, pues como siempre pensamos, ¿no? En nuestra cultura la mujer, yo al menos en mi caso, mi madre y mi abuela que siempre decía, cuando te cases tienes que atender bien a tu marido y cosas así. Y al final, pues yo creo que la que salió un poco desorientada fui yo, porque después de que mi esposo, nos casamos, pues vivíamos juntos y yo me levantaba muy temprano, preparaba, no sé, comida muy pesada, desayuno, huevos, salchichas, que no sé qué. Y de pronto me decía, ¿por qué te levantas tan temprano? ¿A qué te levantas a hacer de desayuno? Pero es que esto es mucho, es muy pesado. Y yo por un momento pensé de que estaba haciendo las cosas mal, pero pues culturalmente no sabía que ellos están muy acostumbrados a hacerse su propio desayuno, levantarse, por ende pues prepararse lo que ellos quieran, ya sea cereal o algo de fibra o simplemente un pan tostado con
con mantequilla, queso, cosas así que no son tan pesadas. La comida no es tan pesada en el desayuno como en México. Eso es algo que me costó mucho trabajo entender también. Oye, y en esta decisión de decir, ok, voy a irme a Islandia, me imagino que pasaste por un punto de comparación de ver qué es lo que dejo en México y a qué me dispongo allá en Islandia. Digamos, ¿cuáles fueron tus condiciones para Estefan en este caso, para decir, ok, vamos a hacer nuestra vida allá y no aquí? Sí, mi única condición era que quería seguir estudiando. Sí, yo le dije a él que no quería tener hijos inmediatamente, no quería venir con esa idea, tal vez porque yo tenía mucho interés en continuar mis estudios en México. Sabemos perfectamente que para muchos es muy difícil y para mí fue difícil porque aunque yo apliqué en las públicas en Veracruz, no hay para todos siempre espacio. Y a veces te quedas con esa idea que te dicen en México de que si tú aplicas inmediatamente el primer año y no te dan la oportunidad de entrar, quién sabe si la segunda oportunidad te la den y quién sabe si la tercera oportunidad te la den. Entonces, como yo apliqué en 3 públicas y nunca me dieron la posibilidad, entonces yo me quedé muy triste pensando que por algún motivo no estaba yo ahí y que por algún motivo tenía que estar acá. Entonces, para mí eso era como ¿sabes? Empiezas a pensar muchas cosas y pensé en ese momento, ¿será que para mí es una oportunidad tal vez ir allí y tal vez educarme más? No lo sé. Y por ese lado también lo tomé. Yo hablaba mucho con él y le decía que yo no quería llegar a tener hijos a la edad de 18 años, que no quería... ¿Allá ocurre así que las mamás son mamás muy jóvenes? Muy jóvenes, sí, muy jóvenes. Y tienen a veces hasta 3 o 4 hijos o si no, ya cuando están a la edad de los 22 o 28 años ya tienen su 4.º hijo. Oh my. Sí, para mí también no noté, ¿no? Que era muy, muy joven. Él me dijo que sí, que estaba de acuerdo, que inclusive él también quería tener la oportunidad no solamente de estudiar, también de viajar, conocer otros lugares juntos. Y creo que sí valió mucho la pena. Tuvimos 10 años completos, desde mis 18, 19 años hasta los 20 y tantos, 28, 29, que tuvimos a nuestra primera hija. Entonces creo que sí valió mucho la pena el educarnos, el tener tiempo para la educación, el tener tiempo para conocer otros países y llenarnos también de cultura, aprender de otras culturas, porque él es historiador, entonces... Wow. Le gusta mucho, no solamente por el placer de viajar, sino por el placer de conocer más la economía, la cultura, la política de esos países. Y yo creo que eso nos ha ayudado mutuamente para crecer como profesionistas. Lo admiro, tengo que decir la verdad, lo admiro mucho. Está cañón. Sí. ¿Quién crees que entiende mejor una sociedad, un historiador o un filólogo? Buena pregunta. Yo creo que el historiador, porque el historiador no se enfoca nada más en la cultura. O sea, en mi caso yo me enfoco mucho en la cultura como filólogo, background de las personas y todo esto. Pero yo creo que él definitivamente por cuestiones políticas, tiene mucho interés en cuestiones políticas, sabe el motivo por qué la situación de hoy en día, inclusive podríamos decir de Venezuela o de Estados Unidos o de otro país de Europa, está en esa situación. Te digo, lo admiro porque él creo que sabe más de mi país culturalmente que yo. Wow. Se enfoca bastante en la economía, en la política, y eso sin darme cuenta cuando él me platica o lee un libro relacionado con lo que está pasando ahora y por qué la pandemia o cosas así, me doy cuenta que su interés de él no nada más es de salud en este aspecto, sino que pudiera tal vez hacer esta pandemia en el futuro en otros países o en cuestiones de bueno, malo, pros, contras, no sé. Entonces es muy interesante aprender mucho de él, la verdad que sí. Oye, y entonces él sí aprendió español y habla contigo en español, ¿o cómo se comunican? Sí, en español, todo el tiempo, sí. Es increíble que él recuerdo cuando estábamos aquí,
creo que no un poco, cuántos meses, y le dije, bueno, ya es hora de que tú me hables en islandés por primera vez, ya todo el tiempo hablamos en español. Él me dijo muy fácil en español, sí, mañana empezamos, pero eso nunca sucedió. Entonces, hasta la fecha, hoy en día, él y yo hablamos siempre en español en casa, con nuestras hijas, hablamos también yo en español, me refiero más a ellas en español, pero él cuando está sentado comiendo con ellas o aquí hablando, siempre les responde en islandés. Entonces no ha habido ningún problema para nosotros el idioma en ese aspecto. Creo que también para mí es un descanso y yo creo que él lo disfruta muchísimo también. ¿Cómo ha sido tener hijos allá, ahora que ya estás por tener al tercero? ¿Cómo es criar a un hijo con dos culturas y más ustedes que las entienden como tan profundamente? Sí, es muy bonito. Yo siempre me he sentido como un hotel aparte de 5 estrellas, como con 20 michelines, porque me llama mucho la atención que hubo una época en la que estaban hablando mucho por ejemplo, de Brasil. Estaban mencionando en las noticias que las mujeres estaban dando mucho a luz, pero mucho por cesárea. Entonces yo recuerdo que en México, estando pequeña, inclusive con mi mamá también, le preguntaba siempre a la gente, oye, ¿vas a dar a luz? ¿Y qué día elegiste? ¿Qué fecha elegiste? ¿Y por qué? Entonces llegamos al grado de que yo me interesé un poco en saber por qué, y decían supuestamente que en Brasil era porque ya era un manejo de economía, ¿no? Que los médicos le sugieren a las madres por cesárea para que puedan ganarse su dinero prácticamente. Claro. Y eso me di cuenta con el paso del tiempo que no es bueno para la mujer, naturalmente. Aquí en Islandia te dan cesárea en último de los casos que tú tengas una complicación muy grave. Y recuerdo que con mi primera hija estuve casi 2-3 días me estaban moviendo de un lado a otro. Te digo, por eso me sentía yo como en un hotel, porque te tratan muy bien, te cuidan muy bien, quieren estarte monitoreando. El sistema de partos aquí es excelente. Nunca me he sentido insegura en ese aspecto. Me di cuenta lo mucho que se enfocan las mujeres aquí para aprender a ser matronas o parteras, y vale muchísimo la pena estar aquí en ese aspecto. Claro. ¿Tus hijas qué oportunidad han tenido de conocer México, de conocer la cultura, de viajar para allá? ¿Cómo ha sido para ellas? Sí, mi hija la mayor, que tiene ahora 10 años, recientemente creo que fue casi hace 2 años que fuimos a México, la última vez, antes del COVID, y está muy enamorada de México. Se enamora mucho también de lo que es diferente, no solamente la cultura, sino también el afecto que tiene nuestro México. En cuestiones familiares, la gente que siempre, aunque no seamos familia, siempre pues gente que conoces es muy amable, y eso es algo que ella no ve aquí. Te digo, el trato es directo. Conoces a una nueva persona, sí, convives, hola, ¿qué tal, cómo está? Pero el afecto no es, oye, ven a casa, te invito a un café, venga a jugar con los niños o cosas así. Entonces, tanto los niños como los adultos nos sentimos en México siempre muy arropados. Uh-huh. Cosa que no es aquí. Aquí la gente toma mucho su distancia. No pudiera decir que son ya completamente secos como hace unos años atrás, pero yo creo que la sociedad está cambiando precisamente porque hay muchos extranjeros. Cuando yo llegué a Islandia, recuerdo que había más asiáticos que polacos. Y ahorita ha subido en 20 años, creo los últimos 15 años, han subido más. Ahorita los extranjeros que viven más aquí son los polacos. Y después de ellos, sí, yo creo que son ya un poquito mezclados de todos, en especial ahora que después del COVID y la situación se está mejorando en Islandia, empiezan a subir mucho los españoles. ¿Qué tanto de latinos hay? Recuerdo hace 15 años atrás había un total de 157. Wow. Ahorita yo creo que somos más de alrededor de 300 tal vez. Y si a lo mejor es muy poco, no creo que haya más de 600 en realidad. Claro. Es que aparte hay que tomar en cuenta que la población total al final no deja de ser muy pequeño. Creo que cuando salimos
cuando salimos del país estamos acostumbrados a hay 20 millones de habitantes en la Ciudad de México. Y exacto. No, eso difícilmente se logra en otro país, ¿no? Tengo entendido que, como creo saben ustedes, también la población de Islandia son alrededor de 300,000 habitantes con islandeses, pero con extranjeros somos 360 y tantas mil. ¿Qué tendría que saber un mexicano que quiere ir a Islandia? ¿Qué tendría que saber del país? Un montón de cosas. Más a nivel cultural, no tanto como temas legales, sino más a nivel como cultural de entiéndelos, así son. Sí. Es muy buena pregunta porque me he dado cuenta, sigo a veces una página de Facebook que dice, por ejemplo, españoles en Islandia, en donde ellos, estando aún más cerca que nosotros, creo que por cultura se les dificulta mucho a veces entender el sistema. Naturalmente la burocracia no es la misma, ni en mi país, México, ni en España, ni aquí. Entonces, lo que tiene Islandia es que tiene mucha efectividad en cuanto a la burocracia, es muy fácil y rápida de accesar, por ejemplo, en cuestiones legales, podríamos decir, quieres sacar el número de identificación, lo puedes hacer obviamente fácil siempre y cuando tengas la Unión Europea contigo, ¿sabes? En este aspecto, o si no eres parte de la Unión Europea y tampoco de la, ¿cómo se dice esto? De las zonas, por lo de la zona Schengen o algo así, entonces difieren bastantes cosas, pero aún así no quiere decir que sea imposible de obtener ya sea permisos o licencias, inclusive sacar la dirección de tu hogar o cosas así. Y yo creo que pues adaptarse a la cultura pudiera ser un poco complicado, sí. Nosotros estamos acostumbrados a nuestro calor, el clima, por ejemplo, hoy en día las 24 horas del día tenemos sol y ahorita que son casi las 10 de la noche aquí en Islandia, a veces el sol refleja directamente a un edificio y luego te retumba al otro lado de tu casa. Entonces yo creo que eso es que los españoles y muchas personas que no viven en zonas donde no les da tanto el sol se quejan demasiado. Entonces puede ser un punto no tan bueno para ellos si no estás acostumbrado. El tiempo cambia cada 5 minutos. Bien se dice en Islandia, si no te gusta el sol, espérate 5 minutos, viene la nieve. Ok. Nos decías al principio que algo que posiblemente te interesaba o que te resonaba era la mercadotecnia. Nos has hablado del reto que es vivir en Islandia, pero si fuera una cuestión mercadológica, ¿cómo le venderías Islandia a los mexicanos? Oh, muy buena pregunta. Yo creo que la única forma de venderle a Islandia a los mexicanos es por el paisaje de Islandia. No creo que al final del día el clima sea una excusa para decir no hay mucho frío, mucha gente lo dice, somos muy friolentos, es verdad, los mexicanos somos muy friolentos, pero en realidad el paisaje es que donde quiera que vayas te vas a enamorar. Oye, al final la raíz es la mexicana y ¿tú cómo vives a México estando allá en Islandia? No sé si sigas cocinando algo o ya dijiste, no, es comida muy pesada, ¿no? Que se vale, no es muy condimentada o no. ¿Cómo es esto? Yo creo que ha cambiado con el paso de los años. Desde que me recuerdo, precisamente, era muy triste para mí, como cualquier mexicano, creo, vivir sin su limón. Ah, claro. Entonces, recuerdo perfectamente, vine por primera vez y no encontraba limones en la tienda frescos y solamente vendían como una bolita de plástico ya preparado el limón, y cuando lo probé recuerdo estaba horrible, estaba tan feo, yo sentía que no era limón y le preguntaba vez tras vez, ¿por qué no hay limones? ¿Por qué no hay limones? No, pues aquí no hay limones. Y en realidad recuerdo perfectamente que hace 20 años en las tiendas no había mucha variedad de frutas y verduras como lo hay ahora apenas. Y eso era un motivo principal para no poder cocinar lo que uno está acostumbrado a cocinar en casa. En México estamos acostumbrados mucho a cocinar desde el principio. Uh-huh. Eso es un hecho, ¿no? Aquí no, aquí ya es pasta, sabes, todo más rápido, eficaz, por ende es muy simple para mi forma de ver o de pensar. Pero en esos 20 años creo que por lo mismo, porque ha crecido mucho, que han venido mucho extranjero,
Creo que por eso han intentado como meter más comidas diferentes, no solamente de un lugar, sino de varios lugares, y eso ha enriquecido bastante la comida. Hasta el día de hoy, apenas hace unos cuantos años atrás, tal vez como unos 10 años atrás, empezaron algunas compañías de comida a meter, por ejemplo, la maseca. Traían también, por ejemplo, frascos llenos de tomatillo, y obviamente entre una y otras cosas se empezó también a aumentar también las frutas y verduras, y eso ya nos ha ayudado, y hasta el día de hoy, aunque es a veces un poco complicado, ya puedes encontrar inclusive chiles secos para cocinar. Ya puedes hacer un poquito más de todo que antes. Estás a punto de ser mamá por tercera vez. Digamos que además de ser mamá por tercera vez, ¿cuál sería el siguiente paso, tu siguiente meta? Yo creo que por la situación del COVID, hoy en día yo ya me tendría que tomar muy en serio, más que nada, mi trabajo. Ese es uno de los pasos más importantes. Aquí en Islandia recientemente acaban de cambiar el tiempo para tener baja maternidad. Cuando tuve mis otras 2 niñas tenía solamente 9 meses. De los 9 meses te tienes que dividir con tu esposo los meses que quieres estar tú de baja de maternidad para que puedas estar con tu bebé y también tu esposo al mismo tiempo. En este caso yo tomé las dos ocasiones, casi el año. Entonces me pagaba el Estado 6 meses y mi esposo tomaba 3 meses para que se cumplieran los 9 meses. Pero fue recientemente apenas, sí, en el 2020 creo que fue apenas que se cambió a 12 meses. Y aunque me hubiera gustado tomar a mí esta vez los 12 meses, pues ya he decidido que por primera vez los voy a tomar solamente los 6 y mi esposo los últimos 6 meses. Después de los 6 meses ya pienso que es adecuado para el bebé a que esté con su papá y yo pueda continuar con mi trabajo, porque precisamente tuve hace 2 años a mi otra hija y yo creo que me hace mucha falta involucrarme tanto en mi trabajo y no perder el hilo. Eso sería lo de las clases que nos comentabas, ¿no? Sí, lo que pasa es que también no solamente doy clases de español a los islandeses en las preparatorias. Me siento muy bendecida en este aspecto, podría decirte que hay mucha gente que me busca para enseñarles islandés como segundo idioma, en especial a los hispanohablantes. Y mi meta es poder también disfrutar, aprender más el islandés para que pueda tener esa posibilidad de enseñarle a los hispanohablantes el idioma de una forma cultural, de una forma en la que no me base yo en la gramática, sino que las personas que vengan a vivir como yo tengan más posibilidades de comunicarse con la gente o comunicarse con sus trabajos, tener la posibilidad de avanzar un poquito más de lo que ellos quieran hacer, porque lo que destruye mucho al extranjero para hablar el idioma son las declinaciones. Entonces yo quiero buscar una forma, yo quiero buscar una meta en la que pueda ayudar a pensar al extranjero que no por las declinaciones vas a parar siempre a hablar. Y eso es verdad, es un hecho. El idioma islandés nos para demasiado porque siempre estamos pensando en la declinación. Es muy difícil la declinación y eso es un motivo muy malo para aprender el idioma. Seguramente alguien que nos está escuchando tiene como plan irse a Isla y entonces dinos cómo te puede encontrar para que les enseñes. Para que les enseñes. Sí. Tengo una página web en Facebook que se llama Islandés para hispanohablantes. En realidad, lo único que hago ahí es solamente postear de vez en cuando cómo se dicen palabras en islandés, cómo las puedes pronunciar. No es una escuela, eso sí, porque no es una escuela, es simplemente una página web en donde yo estoy aportando culturalmente la comprensión del idioma. Aunque yo aquí también utilizo esa página de vez en cuando para decir que voy a dar un curso de islandés en el futuro, pero fácilmente me pueden encontrar ahí. Con esta página siempre pueden mandar mensajes, correos electrónicos o... Ya vimos que eso sí funciona muy bien. Sí, claro. Entonces no es con el paso del tiempo sí mi idea es meter como más material, pero no parte mío, sino material de Islandia en donde puedas aprender el idioma de una forma muy divertida.
Muchas veces ocurre que aprendemos mucho más de nuestro idioma cuando estamos en otro país enfrentándonos a un idioma distinto. Y tener la posibilidad de profundizar en el español para enseñárselo a más personas es una manera de mantener viva nuestra esencia como mexicanos. A mí lo que me ha sorprendido muchísimo de Vanessa es que haya sido tan aplicada en el islandés, que ha alcanzado un grado de maestría en esa lengua tan complicada que ahora ya tiene la capacidad de enseñarlo. Vaya, no cualquiera. Si Vanessa salió de México con apenas algo del inglés y hoy da clases de islandés a los mexicanos y a los internacionales, significa que sí podemos. Muchas gracias por escuchar y nos encontramos en el siguiente episodio. Chao. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a wethemexicans.com.